¿Qué tal? Bienvenidos. Me es un gusto saludarlos. A través del Consejo podemos llegar con esta suerte de conferencia en materia de impuestos provinciales, en particular sobre la materia ingresos brutos a nivel país, tratando de abordar un tema que, sin miedo a equivocarnos, es un problema a nivel nacional, bien, que tiene que ver con los saldos a favor del impuesto sobre los ingresos brutos y el perjuicio que genera a nuestras empresas, a nuestros clientes, al momento de reflejar un crédito que prácticamente se siente como perdido porque no genera ningún tipo de contraprestación, ningún tipo de intereses a favor del contribuyente y no solamente no genera alguna suerte de reconocimiento, sino que también no tiende a detenerse, tiende a incrementarse. No quiero avanzar sin agradecer a las autoridades del Consejo, bien, quien me permiten de una manera muy grata acceder a ustedes en algo que también entienden que es importante, bien, orientar al contador público, al contador de la casa y claro está, a los contadores a nivel nacional del país sobre esta cuestión que difícilmente es tratada, permítanme decirlo, a la altura de lo que efectivamente necesitamos. Veo muchas veces comentarios, videos, artículos que se publican en principales periódicos, ustedes lo habrán visto, donde la propuesta no es propuesta, sino es otra cosa que hacer catarsis, bien, del problema que tenemos. Y yo creo que a veces uno cuando se sienta a leer un artículo o se sienta a escuchar un video, el tiempo es importante. Y a esto nos dedicamos ya desde el año 2008 en una suerte de capacitación en aquellos tiempos con la editorial de Repar, donde entiendo o siempre lo entendí que la idea siempre es dar soluciones, ¿bien? Valorar el tiempo del profesional que está del otro lado y buscar dar soluciones, dar una orientación de la problemática. Todos sabemos el costo del saldo a favor, pero ¿cuál es el precio de evitarlo? Y es lo que a veces de alguna manera desconocemos. En el material que van a ver hoy, que tampoco es tan abundante, es simplemente el material que se expone, pero sí las ideas que tenemos, venía pensando cuánta legislación está tratada en el material que estamos exponiendo el día de hoy y que a ustedes le va a quedar para que lo puedan conservar, llegado el caso. Con solo decir que los regímenes de retención, porque siempre lo analizamos a nivel país, conociendo, entre otras cosas, la legislación de cada una de las jurisdicciones, con solo decir que los sistemas de retención no hacen una cosa, ahí analizamos los 24 sistemas de retención de las 24 jurisdicciones, 24 resoluciones actualizadas. Con solo decir que los sistemas de percepción no hacen la otra, exactamente lo mismo. O sea, básicamente en dos definiciones, para dar dicha definición, tuvimos que conocer acabadamente 48 resoluciones, ¿bien? Entiendan, y así, sean leyes, sea jurisprudencia, sean decretos y demás, que indefectiblemente tenemos que estar permanentemente siguiendo a los efectos de estar capacitados en procura de, entre otras cosas, y al tema de hoy me refiero, enfrentar los saldos a favor. Ese es el precio, ¿bien? Ese es el precio. El profesional, y más que nada el empresario, sabe cuál es el costo de tener saldos a favor inutilizables, ¿bien? Pero, ¿cuál es el precio de evitar esto? Indefectiblemente, no es otra cosa que manejar la legislación y el conocimiento de cada una de las jurisdicciones a nivel nacional. ¿Por qué digo esto? Para que ustedes entiendan cuál es el grado de exigencia y que no se sienta el que me escucha culpable por decir, che, esto no lo hice bien o aquello. Porque indefectiblemente, si uno no tiene el grado de conocimiento que demanda, y cuando hablamos de grado de conocimiento demanda el tiempo, bien, que amerita seguir la legislación provincial,
indefectiblemente no está previsto en ningún presupuesto de ningún contador público el atender acadamente los saldos a favor. Ese es el precio que normalmente el empresario no tiene reconocido, bien, en sus liquidaciones, por así decirlo, bien. Esta es la situación que enfrentamos los contadores públicos y de alguna manera, conociendo esta realidad, bien, y arrancando el año, un año, para qué decirles, un año complejo en materia tributaria y sobre todo en materia de impuestos provinciales, entendemos que amerita hacer esta conferencia, amigos y colegas, y a quienes no me conocen, bien, insisto, creo que la primera capacitación que dimos fue a través de la editorial Repar y hoy hacía memoria fue en el año 2008. Desde ahí continuamos con ciclo de actualización y hoy por suerte en el Consejo, donde podemos trabajar de esta manera, de manera más abierta, por así decirlo, y también tenemos un ciclo junto a la contadora Roldán que manejamos en el Consejo abierto a todos los contadores públicos en materia de tributos locales, ¿bien? O sea, buscamos orientar al contador público de manera desinteresada, sobre todo en la situación en la que se encontraba, en la que se encuentra y en la que se va a encontrar. Hablábamos de legislación y todo lo que uno tiene que conocer al momento de hablar de la materia, porque yo no puedo hablar de ingreso bruto de la provincia de Córdoba y quedarme con Córdoba, ¿bien? No puedo hablar de ARBA y quedarme con ARBA, no puedo hablar de AGIP y quedarme de AGIP, porque indefectiblemente, excepto que seas un contribuyente puro en el ámbito local, miren el último texto que utiliza el Consenso Fiscal 2021, puro en el ámbito local, es algo totalmente... La primera vez que leo en una legislación la palabra puro, bien, en el ámbito local, y hoy sabemos que con los sistemas de recaudación, mercado libre a la cabeza y los sistemas de comercialización no existen puro en el ámbito local, bien. Por lo tanto, indefectiblemente la audiencia, sin temor a equivocarme, es aquel profesional que tiene empresas a nivel nacional dentro del ámbito del convenio multilateral, indefectiblemente. Y aquel que es puro del ámbito local, quisiera conocerlo personalmente, pero en realidad esto prácticamente no sucede. Y si tenemos esta situación en algún cliente, tengamos mucho, pero muchísimo cuidado, bien, porque es una situación difícil de mantener frente a una determinación o pretensión del fisco que entiende que también debería ser su contribuyente. Quédese al final de la edición y va a entender por qué efectivamente hago esta reflexión en materia difícil. Volvemos a la cuestión legislación. Simplemente quiero denotar dos cosas que sucedieron esta semana nada más. El día lunes... mejor dicho, el 16, pero el día lunes se conoció un nuevo sistema de pago a cuenta que no es tan nuevo, pero sí es ayornado y por lo tanto es aplicado, va a ser aplicado indefectiblemente, porque ustedes saben que cuando esto sucede es porque va a empezar a aplicarse por la provincia de Jujuy, ¿bien? Por la provincia de Jujuy. ¿Ya lo analizaron? Bueno, seguramente no, está en el material. Un claro análisis del sistema y ya están orientados, bien, ya están orientadas las empresas, los contadores y las empresas que efectivamente están operando por la provincia de Jujuy, que simplemente pasa por, no es otra cosa que un pago a cuenta similar al de dentro de la familia de sistemas de recaudación previsto por Formosa, previsto por Misiones, previsto por la provincia del Chaco, que de alguna manera pone activo, bien, a los que están en las rutas, exigiendo un nuevo pago a cuenta de la provincia de Jujuy. ¿Lo conocen? Indefectiblemente probablemente no hayan llegado a ese análisis. Y a eso me refiero, ¿cuál es el precio? Bien, ¿cuál es el precio de no tener saldo a favor? Porque esto va a generar saldos a favor. Y la omisión, bien, de esta obligación tributaria implica una multa en primer término e implica el decomiso en segundo término, bien. O sea, no se hace,
Las provincias no van por cuestiones chiquitas, bien, van de manera fuerte. Salieron ya hace tiempo largo, por así decirlo, a jugar fuerte. Por eso es el saldo a favor, entre otras cuestiones. Y la provincia de Tucumán, de Jujuy, en este caso, ya lo está implementando con un nuevo sistema de pago a cuenta. Ayer a la tarde me llega un comentario de un cliente haciendo referencia a una suerte de notificaciones que empieza a recibir a los efectos de dar cumplimiento con dicha obligación. Primera novedad de esta semana, lunes, martes, miércoles. La novedad del día de hoy todavía no me han llegado y si llegan tenemos el celular apagado para no interrumpir la exposición. La otra novedad es la provincia de Córdoba empieza a hacer recaudaciones, bien, por las colocaciones financieras. Esto es algo que se empezó a ver y que se empieza a ver y que efectivamente ya tenemos el conocimiento de su aplicación a partir del mes de febrero. Recaudaciones bancarias por colocaciones financieras. ¿Qué es esto? Bien, sí, es un nuevo sistema de recaudación, bien, que ya tenemos que ocuparnos a los efectos de dar soluciones, bien, al empresario para que esto, tanto un sistema de pago a cuenta y un sistema de recaudación por colocaciones financieras de dos jurisdicciones distintas y distantes, bien, pueda enfrentarse de manera debida a los efectos de no tener el perjuicio de los saldos a favor y o la contingencia, bien, y o la contingencia de un impuesto omitido o del alta de una determinada jurisdicción, bien. Básicamente, porque también vamos a ver que las consecuencias no solo tiene que ver lo que busca todo este tipo de sistemas de recaudación o de pagos a cuenta y demás, no solo tiene que ver con el saldo a favor de los contribuyentes, sino apuntan básicamente a detectar nuevos contribuyentes. Por eso de que lo que establece o lo que establecía el consenso fiscal allá por el 2017, puro en el ámbito local, difícilmente lo veamos en la práctica, ¿no? Sería como lo iba a decir, pero bueno, lo voy a tener que decir, el perro verde, bien, en la administración. Si usted lo tiene, cuídelo y esté muy, pero muy atento de las acciones de los otros fiscos, porque indefectiblemente, hay una política tributaria, por así decirlo, es un término tan utilizado en estas épocas, que apuntan a que usted le debe impuesto a otra jurisdicción. Bien. Una introducción bastante extensa, pero creo que era importante, pero voy a decir algo más para situarnos, bien, porque a veces me pasa de que en algún Zoom, en alguna charla, en alguna reunión, me encuentro con colegas que de la materia que son reconocidos, ¿no? Pero, y de alguna manera veo que se nota el desconocimiento sobre la materia, ¿no? Por eso es que trato de ser lo más claro posible, porque seguramente tenga del otro lado la audiencia que es súper capaz en la materia y hay quien, ¿cómo es esto? Bien, entonces de alguna manera trato de ser claro y ponerlos en auto, ponerlos en tiempo y en espacio sobre esta cuestión. Hoy venía recordando cuando arrancamos con todo este tema, y ya hace mucho tiempo, y recuerdo que vamos a poner nombre y apellido. La primera jurisdicción que empezó a generar saldos a favor de manera indebida fue la provincia de Buenos Aires, bien, nada más ni nada menos que ARBA. La realidad en la provincia de Buenos Aires es muy compleja en la actualidad, esto ustedes lo saben perfectamente, y bueno, y sin duda vamos a tener un año bastante conflictivo por dicha provincia en la materia. Dicho esto, cierro el paréntesis, fue la provincia, fue ARBA la que empezó a molestar de manera importante con los saldos a favor. En aquella época me estoy situando al año 2010, bien, 2010, saquen la cuenta. Ya teníamos saldos a favor en la provincia de Buenos Aires y había mecanismos de atenuación, de reducción, de exclusión, certificados, papeles que iban y que venían.
hasta que efectivamente recuerdo que no había forma de obtener ningún tipo de reconocimiento desde la Dirección General de Rentas, bien, y empezamos a analizar la situación de la acción judicial, y efectivamente en uno de los primeros casos, si no fue el primero, Microglobal, junio del 2010, el juez de primera instancia de la provincia de Buenos Aires ordenó, bien, o sea, tras una demanda y el pedido de medida cautelar, ordenó a ARBA, nos situamos en el tiempo, estamos hablando de junio del 2010, bien, junio del 2010, ordenó a ARBA, bien, a excluirlo de los sistemas. Tenía un importante saldo a favor que se iba incrementando en la provincia de Buenos Aires, ordenó a excluir, digamos, a la provincia, a ARBA, a excluirlo de los sistemas de retención y de percepción. Recuerden, 2010 ya estaba en vigencia en la provincia de Buenos Aires el padrón de alícuota de retención y de percepción, algo novedoso a nivel nacional, y en aquella época la única jurisdicción que establecía esta suerte de alícuota por quit, por contribuyente, era ARBA, era la provincia de Buenos Aires. O sea, tenía la manija de darme saldos a favor cuando pretendiera con solo incrementar la alícuota, cosa que sucede, claro está, pero ya no solo por la provincia de Buenos Aires. Situémonos en tiempo y en espacio. Bien, entonces, y no había, recuerdo que ARBA establecía el padrón, lo sigue haciendo en la actualidad, los últimos días del mes para el próximo mes. Ese padrón es inamovible, bien, por condición legal, porque la gente tiene que bajar el padrón y aplicarlo, bien, y no puede ser que cambien de alícuota, porque de luego la gente podrán demandar por haber retenido o percibido de menos, pero en realidad el padrón se bajó una sola vez y ese padrón se mantiene inalterable, bien, durante el tiempo, durante el mes calendario. O sea, no había forma. Bien, el juez que hizo, ordenó a ARBA a excluirlo de los sistemas de recaudación. Yo cuando vi la sentencia dije, ¿cómo va a hacer ahora? Bueno, tuvo que hacerlo, ¿no? Por la puertita de atrás, tuvo que ir, tocar el padrón y ponerlo en alícuota cero de retención y de percepción. Bien, la orden fue excluirlo hasta que agote el saldo a favor y o prospere el recupero, porque dijimos que había una demanda de recupero del saldo a favor. Bien, o sea, hasta suceda una o la otra, excluirlo. O sea, estaba claramente, quedó en evidencia en la sentencia, y esto se palpa considerando que el fisco no cumplía con la ley, bien, que el fisco no cumplía con el derecho violentaba el derecho del contribuyente a recaudarle un impuesto a cuenta de qué, si el impuesto efectivamente estaba, una recaudación a cuenta de qué, si el impuesto estaba claramente satisfecho del momento en que tenía enorme saldo a favor. Y dicho va de paso, como algo particular que tuvo la sentencia o la demanda o la aprobación de la medida cautelar, fue que en aquel momento al director de renta se lo sancionaba, bien, o se lo amenazó por sancionar con una multa de 50 pesos por día por demora, bien, o sea, dio un plazo y si no cumplís te voy a cobrar a vos, director de ARBA, 50 pesos día de sanción por incumplimiento. Claro que no llegó a la sanción porque el director y la gente responsable en aquel momento, estamos hablando de junio 2016, googleen quién estaba, cumplieron y automáticamente eso sucedió. Claro que frente a esta sentencia dijimos, bueno, acá está la solución. ¿Qué solución que quisiéramos escuchar el día de hoy? Bien, como diciendo, recuerdo que, pero acá el juez tiene que ir porque yo voy a ir a la justicia, voy a hacer un amparo porque esto no puede ser que... Eso es lo que escucho normalmente. Y vos decís, todo lo que te perdiste en el camino, ¿no? Porque claro, eso sucedió, pero después esto ya no sucede más. Esto ya no sucede más. ¿Qué pasó entre otras cosas y en el medio, en la provincia de Buenos Aires, para cerrar esta segunda parte de introducción? Apareció la resolución normativa 64, perdón, es lejana en el tiempo, 64-2018, que está vigente en la actualidad. Y si ustedes analizan, la reforma tuvo 3-4 reformas en todo este tiempo, reformas menores, o sea que fue virtuosa esa resolución,
Y recuerdo que en aquel momento me llamó la atención lo rápido que salió, bien, estamos hablando de un junio a un octubre, relativamente rápido. ¿Pero por qué? Porque se avalanchaban frente a esta situación todos los contribuyentes con saldo a favor contra Arba. Tenía una sentencia, a ver, ideal, es la que todos pretendemos. Y efectivamente la provincia rápida de reflejo aprobó una resolución, la 64-2018, que está en vigencia en la actualidad, que prevé atenuación, reducción y desconformidad de alícuota. O sea, ya había un mecanismo donde el contribuyente tenía que cumplir. Un mecanismo, bien, que si bien a priori a la sentencia que comentamos también existía, este mecanismo estaba mucho más ayornado, estaba mucho más pensado, había nuevas alternativas y a su vez exigía a la administración un plazo de 10 días para resolverlo. ¿Desde cuándo el fisco se pone un plazo para resolver? Claro, en la legislación decían, bueno, para que no se habilite la instancia judicial tenemos que nosotros administradores, cumplir con la demanda del contribuyente, que es el pedido de atenuación, reducción y conformidad alícuota. Entonces, de esta manera, durante el tiempo, esta suerte de acciones ya no prosperaron, bien, y en la actualidad no prosperan. Y así es como rotundamente se detuvo lo soñado, bien, el ir a la justicia y se cumpla el derecho, que no solamente es ir a la justicia, que se cumpla el derecho, sino que en un tiempo razonable, ¿bien? Porque ese es el otro tema. Yo puedo tener razón, pero si una acción declarativa de certeza en la Corte Suprema va a durar 7 años, está liquidado el contribuyente, está liquidado. Y los contadores públicos tenemos que dar soluciones hoy. Esa es la enorme diferencia con los otros profesionales. Hoy tenemos que solucionar la cuestión, ¿bien? No puedo esperar una sentencia 7 años para ver si tengo o no razón, que probablemente cuando suceda se torna abstracta porque la situación está resuelta, ¿bien? Resuelta y no a veces de la mejor manera porque a veces la empresa deja de existir, ¿bien? O el profesional esto es algo que no le voy a decir, pero bueno, uno empieza a volar en todo lo que tiene de conocimiento, o el contribuyente fallece, ¿bien? ¿Para qué necesita una sentencia favorable luego de 7, 8, 10 años de espera? Pero bien, solo para que aparezcan en los libros y alguno pueda hacer un comentario en algún diario, pero en definitiva esta es la realidad. Pero bien, insisto, soy contador público, defiendo mi profesión y trato de orientar a mis colegas porque sabemos que tenemos que dar soluciones en el momento, en la semana, porque es urgente, porque todo es urgente y la empresa no puede mantener situaciones tan complejas como la que hoy están enfrentando con los saldos favorables. Y ya no es en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, claro que no, porque estamos hablando de situaciones del 2010. Del 2010 al 2024, ¿qué pasó? Todas y cada una de las jurisdicciones copiaron los sistemas, ¿bien? Copiaron el sistema de padrones, de alícuota de retención y de percepción, el sistema de riesgo fiscal, el sistema de inscripción de oficio, ¿bien? El sistema de nominación de agente de retención y de percepción, cada vez se incrementan más. Entonces, estamos en una situación que en aquel momento era exclusiva contra Arba, ¿bien? Y la tuvimos que enfrentar y así terminó. Y hoy por hoy, no solamente la provincia de Buenos Aires, sino el resto de las jurisdicciones del país. Esta es la situación que tenemos hoy por hoy que enfrentar. Cuando hablo de la medida cautelar y de la sentencia de primera instancia de la provincia de Buenos Aires, esto es fantástico porque parecería que la solución viene de arriba, ¿no? Algo parecido a lo que se de alguna manera se esperó a través del consenso, entre otros, ¿no? A través del consenso fiscal 2017. Bien, ¿qué es lo que dijo el consenso fiscal 2017? Un consenso que de alguna manera vino en una situación crítica del país, bien, y esto lo digo de una manera suspicaz, por así decirlo, crítica del momento del país, y la necesidad, bien, del empresariado todo, de que se elimine el impuesto de los servicios brutos o por lo menos los saldos a favor. El compromiso tomado por casi todas las jurisdicciones del país en dicho consenso fue
adecuar el funcionamiento de los regímenes de retención, percepción, recaudación. Ya hay otro, ya hay otro. No solamente hay retención, percepción, recaudación, sino que hay otros sistemas de recaudación nuevos aprobados en las jurisdicciones. Meramente hagamos referencia al pago a cuenta, de manera tal de respetar el límite territorial de la potestad tributaria de las jurisdicciones. Límite territorial de la potestad tributaria de las jurisdicciones. Algo tan conflictivo y tan, por así decirlo, improbable. Según lo previsto en la norma del convenio multilateral, más improbable. Y evitar la generación de saldos a favor inadecuados, bien y permanente, es a lo que atacamos, que tornen más gravosa la actuación interjurisdiccional del contribuyente respecto de su actuación pura en el ámbito local. Lo de pura en el ámbito local, ya hice mi comentario. Bien, esta fue la pauta, bien, la pauta que efectivamente allá puedo explicar por qué sucedió el consenso fiscal, pero no me quiero detener, tengo un límite de tiempo, por lo tanto lo voy a dejar acá. Quiero aclarar algo más, que siempre abro otro paréntesis, es importante y en este caso lo digo por mí. Cuando hacía referencia a esta suerte de catarsis, todo lo que la visión que le damos desde acá o lo que le he dado siempre en mi profesión fue la de buscar soluciones. No significa que estemos de acuerdo, creo que eso siempre quedó muy claro, ¿no? Pero no se pasa por criticar, ¿bien? Si no hay solución. Somos profesionales, la crítica podrá ser del empresario, pero del momento en que nos ponemos el saco y somos profesionales, no podemos meramente hacer catarsis, porque en definitiva no hemos aprendido nada desde el conocimiento que nos ha dado esta profesión. Bien, 20, por eso no lo hago, o trato de no hacerlo. Intento pasar a la otra exposición. Bien, vamos a hacer así, a ver, probablemente se nos haya bloqueado. A ver si podemos volver al ámbito. Bien, esa es la segunda pantalla. Bien. Vimos la regla que establecía el consenso desde el momento de establecer la obligación, bien, de adecuar los sistemas de recaudación allá por el 2017. Es de conocimiento público el perjuicio que generan las recaudaciones, una verdad que todos conocemos. De no adecuarse, provocan indebidos saldos a favor por cada una de las jurisdicciones y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto fue un plazo que tenía previsto como cumplimiento el 31 de diciembre del 2019. El consenso fiscal se aprobó a fines del 2017. Había distintas obligaciones que debían cumplir las 24, las jurisdicciones que adherieron al consenso fiscal, no fueron todas, pero prácticamente todas. En ese compromiso estaba la de lo que leímos recién, lo que todos esperamos, esta solución mágica, que es de que cada uno de los fiscos respete el ámbito de la actividad en una jurisdicción y que los sistemas de recaudación no excedan ese ámbito, entre otras cosas, porque también estaba la obligación de devolver el saldo a favor en un plazo de 6 meses, plazo para su cumplimiento 31 de diciembre 2019. ¿Cuál era la situación país en el 2017? Teníamos una inflación anual del 24,8% y la de diciembre fue del 3,1%. Y ya estábamos quejándonos del perjuicio que daba el saldo a favor. Bien, llevémoslo, a la situación actual. Llevémoslo a la situación actual. Bien, en aquel momento, o sea, como diciendo, este es un problema que vemos todo, o que vimos todos en aquel momento, y que no se resolvió
en la actualidad. Y hoy por hoy, ¿en qué situación estamos? Bien, ¿en qué situación estamos? Insisto, plazo para resolverlo el 31 de diciembre del 2019. ¿Cuáles fueron las jurisdicciones? Porque hubo, ¿cuáles fueron las jurisdicciones que efectivamente aprobaron o que cumplieron con el consenso fiscal? Porque efectivamente hubo. Bien, a ver si la podemos ver. Grado de cumplimiento. Bien, entonces, la temática, o no digo la obsesión, sino el ánimo de saber de qué hablamos, nos llevó a seguir de cerca hasta el día de hoy, porque esto es algo que es una obligación, es un compromiso, venció a fines del 2019, por lo tanto debería estar cumplido, ¿bien? ¿De cuáles fueron las jurisdicciones que efectivamente cumplieron con su compromiso en base al consenso fiscal 2017? ¿Bien? Ahí tenemos, una por una. ¿Cuál cumplió? De la que vemos ahí, ninguna de ellas. Jujuy. Bien, la primera que cumple, casualmente la que acaba de aprobar un nuevo pago a cuenta. A través de la resolución 15 del 2018 establece, bien, para que prospere la retención, bien, del régimen general de retención, se considera como sustento territorial en la provincia de Jujuy sobre las operaciones correspondientes a la jurisdicción. O sea, me está estableciendo, bien, a partir de la resolución 1510-2018, en cumplimiento, bien, al compromiso tomado a través del consenso fiscal 2017, y en la actualidad se mantiene dicho texto, que la retención procede solo si corresponde a una operación correspondiente a la jurisdicción, bien. Con relación al régimen de percepción, establece que el régimen de percepción de Jujuy establece siempre que las operaciones sujetas a percepción se realicen dentro del ámbito de la provincia de Jujuy, ¿bien? Dentro del ámbito de la provincia de Jujuy. En el caso de venta de cosas muebles, la percepción se practicará si el destino, la entrega o disposición de los bienes correspondientes a la provincia de Jujuy, en el caso, el locador o prestatario de servicios se efectuará cuando el servicio sea efectivamente prestado en la provincia de Jujuy. Hay un agregado ahí que hace la provincia de Jujuy que tiene que ver con el destino y la entrega, ¿bien? O disposición de los bienes en dicha provincia. O sea, de alguna manera no, con toda certeza, la provincia de Jujuy impone para que prospere su régimen que la actividad esté realizada, que la territorialidad, lo que hemos llamado tanto tiempo, la territorialidad del régimen es un término que lo hemos de alguna manera escrito en muchísimos de los artículos que publicamos, la territorialidad, bien, contempla el grado de la territorialidad para que prospere el régimen de retención, bien, y de percepción. Veamos que otras jurisdicciones, o sea, créanme que en cada definición que hago me puedo extender mucho más, pero no quiero apartarme del meollo de la cuestión. La Rioja, Mendoza, Misiones tampoco, Neuquén tampoco estableció dicha condición. Sí, la provincia del Río Negro efectivamente establece ahí la condición para que prospere el régimen de retención. La operación debe realizarse dentro del ámbito de la provincia de Río Negro, y la percepción hace referencia a un ámbito y define su resolución 985-2018, claro está, vigente en la actualidad, define con claridad cuál es el ámbito para que prospere el régimen de percepción. Bien, seguimos revisando cumplimiento e incumplimiento y terminamos de recorrer el país y vemos que el resto de las jurisdicciones no la han cumplido. O sea que de todas las jurisdicciones que firmaron el consenso 2017, solo 2 jurisdicciones respetaron o cumplieron el compromiso asumido en materia de limitar el alcance de los sistemas de recaudación. El resto de la jurisdicción, todo lo contrario, o no han adecuado su norma a priori, o la norma que luego fue aprobada en ningún momento contempla la limitación efectiva del ámbito territorial para que prospere el régimen de retención y de percepción. ¿Y qué sucede con esto? Bien, ¿qué sucede si no se respeta, si no hay un límite en la procedencia o en la aplicación de los sistemas de recaudación? Se multiplican. Por eso es que hay una factura que tengo, en una factura que me realizan, tengo más de una percepción. Sí, porque nadie me dice que solo procede sí. Bien, condición de territorialidad. ¿Y por qué en una retención tengo más de una retención? Sí, porque nada de esto
prospera en el ámbito, no hay limitación para el alcance de la retención en la medida en que la norma lo diga. Abro paréntesis y hago una importante aclaración, una importante aclaración que sí, nunca está de más decirlo. En materia de sistema de recaudación, bien, las normas, las resoluciones son de carácter obligatoria, bien. En materia de atribución de ingresos y gasto, norma del convenio multilateral, las resoluciones todas son de materia interpretativa, bien. No puedo, técnicamente, resolver una obligación tributaria en base a interpretación, bien. La norma se tiene que estar aplicando en base a lo que dice la norma, bien, porque de lo contrario, si yo interpreto sistema de recaudación basándome en interpretaciones de la comisión arbitral, aplico mal un sistema de recaudación y el fisco no va a dudar en hacerme una determinación bajo la figura de la omisión, haciéndome responsable solidario de la retención omitida o de la percepción omitida, ¿bien? ¿Queda claro? No pierdan de vista esta cuestión, porque a veces hay quien me consulta y no, porque la comisión arbitral, no. Y ahí tenemos que bajarlo a tierra y explicarle técnicamente, bien, al profesional la diferencia entre una cosa y la otra. Bien. Ok, ahí vimos el grado de cumplimiento en materia del consenso fiscal, con la limitación, o sea, con la adecuación que supuestamente venía de arriba al momento de solucionar la problemática allá por el 2027 de los saldos a favor. Bien, pasamos a la otra exposición. ¿Qué es esta? Ya la tengo cargada, ya la tienen cargada. Y seguimos con el consenso fiscal, bien, porque ¿qué pasó en materia del consenso fiscal? Se modificó, mejor dicho, más que se modificó, se reemplazó, se derogó el consenso fiscal 2017. Lo que dijimos tiene valor, claro que tiene valor, porque se derogó en el 2021 y la obligación de establecer las condiciones, limitaciones de los sistemas de retención y de percepción tenía fecha de vencimiento 2019, o sea que efectivamente hay un claro incumplimiento por todos los fiscos, bien, del consenso fiscal 2017 en la situación en particular. Ahora bien, el consenso fiscal 2017 se derogó, bien, y se aprobó el 2021. Recuerdo que cuando analizamos el 2021 veníamos de consenso fiscal 2017, consenso fiscal 2018, 2019, 2020, 2021. Cuando vimos el 2021, en una exposición también que hicimos en la casa, dijimos, no va a haber más consenso. Y no nos equivocamos. ¿Pero por qué? Después de haber tenido 5 o 6 consensos, ¿pero por qué no va a haber más consenso? Porque el 2017 al 2020 inclusive implicaba compromiso desde la provincia hacia los contribuyentes. En cambio el 2021 fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Y además estableció cambios sustanciales que deberían considerar. ¿A favor de quién? Claro está, a favor de los fiscos. Bien, y ahí vemos cómo quedó esta obligación de adecuar el funcionamiento de los regímenes de retención, percepción y recaudación. Se transformó en que las jurisdicciones 2021, texto vigente en la actualidad, asumen el compromiso de continuar profundizando la adecuación del funcionamiento de los regímenes de retención, percepción y recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos. Hoy pasamos revista de qué pasó del momento en que había un compromiso cierto, adecuar. Bien, así que, ¿qué esperamos? Bien, ¿qué esperaríamos o qué esperaría usted frente, ya no a un compromiso, sino frente a una intención? Bien, asumen el compromiso frente a una intención. Claramente, poco y nada dentro del ámbito de aplicación del consenso fiscal 2021. Dicho va de paso, hoy se lo comenté, ¿qué hacemos con los saldos a favor? Porque en definitiva la materia busca el saldo a favor, pero no puedo estar hablando de los saldos a favor sin dejar en claro digamos, qué es lo que genera. El saldo a favor es la consecuencia
de lo que le antecede, que son los sistemas abusivos de los sistemas de retención y de percepción. Bien, Consenso Fiscal 2017-2021 también establecía el consenso fiscal y con fecha de vencimiento 31 de diciembre del 2019 que los fiscos se comprometían a reintegrar el saldo a favor con un mecanismo rápido, ágil, que no podía superar los 6 meses. Bien, o sea, yo iniciaba hoy y pasado julio tendría que estar recuperando el saldo a favor, el fisco me lo deberían haber reconocido. Bien, ¿hubo intención? Sí, hubo legislación. Yo recuerdo que en un salón lleno, cuando hacíamos exposiciones en la materia presencial, levantaba cuánto cobraron en la aplicación del consenso fiscal el saldo a favor en un plazo menor de 6 meses. No levantaba nadie la mano. No. Alguien sí. Y por ahí levantaba un contador como diciendo, sí, yo. Ah, bien. ¿Cuál era? Y no, era una jubilada que vendió las joyas y que justo el banco le retuvo, pero hicimos el reclamo y eso fue... situaciones sumamente extremas se vieron beneficiadas por este compromiso de los fiscos de establecer un sistema de recaudación masivo, digamos, inmediato de los saldos a favor. Esto prácticamente no prosperó en plena luz de la legislación y en la práctica, honestamente, ya no sé si ustedes lo recordarán que existen, ¿no? Pero me imagino que algo que no prospera se deja de hacer y se deja de considerar. Bien, lamentablemente esto era una obligación que tenía vencimiento el 31 de diciembre del 2019 y que efectivamente hubo legislación y hubo casos, pero así, salón lleno, una persona, como diciendo, y medio como que levantame la mano, como diciendo, porque sos la excepción que marca la regla. No sucede, ¿bien? No sucede. Y bueno, y por último, esta suerte de incumplimiento del Consenso Fiscal 2017, existe ahí la cláusula 16ª del Consenso Fiscal 2021 que acuerdan dejar sin efecto las obligaciones asumidas en materia tributaria provincial incumplidas. ¿Bien? O sea, léanlo ustedes. A mí me provoca bastante pesar leer este tipo de legislaciones como diciendo se deja sin efecto todos los compromisos que efectivamente, oportunamente tomaron y que esperamos que se cumplan y que claramente no fueron cumplidos. Bien. Como decíamos, la exposición amerita haber echado el conocimiento de muchísima legislación provincial porque apuntamos a la situación a nivel país, ¿bien? Por eso es que no puedo ver, porque después me dicen, bueno, pero ¿cuál resulta? No, a nivel país y analizamos toda la legislación pertinente para esbozar esta conferencia, ¿bien? O tratamos de que sea así. Por eso es que, bueno, vamos a traer, cuando mencionamos alguna de las jurisdicciones, no porque querramos exponerla de ninguna manera. O sea, hoy hablé de la reforma del pago a cuenta de Jujuy porque sucedió el lunes, hablé del sistema de recaudación a operaciones financieras de Córdoba porque está sucediendo en febrero. O sea, que si esta conferencia lo hago el jueves que viene, seguramente estoy hablando de nueva legislación provincial en pos de incrementar el saldo a favor. Básicamente es así. Bien, no me extiendo al principio del mes. Tomo simplemente lo que sucedió lunes, martes y miércoles de esta semana y insisto, sin temor a equivocarme, que si lo hago en 15 días ya estaré analizando o le estaré comentando otras legislaciones, bien, que hay que considerar acabadamente en procura de evitar el daño que pretendemos solucionar, que es el saldo a favor en materia de ingreso bruto. Esta es la realidad, bien. A esto yo lo llamo el precio, bien, de no tener este perjuicio. Insisto, hacíamos referencia a una tasa de inflación del 24% en el 2017. ¿Cuánto es la tasa de inflación que estamos teniendo en los últimos 12 meses? Bien, creo que no tengo por qué comentárselas. Bien, no, a los efectos de entender la situación. Bien, ¿cómo estamos exponiendo? Lo que viene de ahora al más es analizar ya en sí cómo funcionan bien los saldos a favor y las soluciones que tenemos que proponer o que tenemos que arribar. Bien,
Lo voy a agrandar, así lo vemos mejor. Aunque creo que está así. Quiero que lo vean todo, la ecuación. Bien. ¿Cuáles son los motivos a nivel país? ¿Cuáles son los motivos que generan por cada jurisdicción? Bien, entonces tenemos que entender los motivos. Bien. Contribuyentes inscriptos. ¿Por qué contribuyentes inscriptos? Contribuyentes inscriptos. Bueno, porque existe la otra categoría de contribuyente no inscripto. Dicho de otra manera, sujetos que los fiscos entienden que debería ser contribuyente y no están dados de alta, que también son perjudicados por los sistemas de retención y inversión. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Esto viene dado desde hace mucho tiempo. La primera jurisdicción que arrancó con los sistemas de recaudación a los no dados de alta, a los no contribuyentes, fue la provincia de Buenos Aires, resolución 74 del año 2007, ¿bien? Donde se empezó a aplicar los padrones de retención y de percepción de manera masiva. Noviembre del 2007 establecía dicha norma, y lo establece, que son sujetos pasibles aquel que realiza actividad en la provincia. No menciona a los contribuyentes, sino aquellos que realizan actividad en la provincia, ¿bien? Y en base a ello establecía una alícuota de retención y de percepción a todo lo que te daban de alto, o mejor dicho, establecían y establece, ¿no? A todos los que están dados de alta en la provincia de Buenos Aires y también a los que no están dados de alta en la provincia de Buenos Aires y que por indicio de la jurisdicción o de conocimiento de la administración deberían estarlo, implicándole una alícuota más alta. Y a su vez, si por algún motivo se le escapó a ARBA incorporarlo dentro del padrón, bien, obliga en la legislación a que el agente de retención o de percepción tiene que aplicar la alícuota máxima, obliga textualmente la alícuota máxima a los sujetos que deberían darse de alta como contribuyente en la provincia de Buenos Aires. Este esquema fue replicado por cada una de las jurisdicciones del país. Por cada una de las jurisdicciones del país. Espero haber sido claro. Bien. Por eso es que la exposición va a apuntar a los contribuyentes inscriptos, pero así también vamos a hacer una reflexión con relación a los contribuyentes no inscriptos en la jurisdicción en la cual soportan retenciones y percepciones. Bien. Pues esto también es, para mí es clave. Hoy analizamos, o les comenté, el pago a cuenta de Jujuy, y textualmente Jujuy dice, el pago a cuenta lo tienen que hacer los inscriptos y los no inscriptos. ¿Bien? ¿Cómo? Los inscriptos y los no inscriptos. O sea, el sistema de recaudación apunta básicamente, y esta es la clave, también a lo que no están dados de alta en la jurisdicción. ¿Bien? Ok, analizamos la situación bajo el título Contribuyentes inscriptos. Saldos a favor saludable, efecto rebote. Será en condición para acceder al beneficio que la sumatoria de la diferencia entre los impuestos retenidos y o percibidos del impuesto declarado por el contribuyente en los 3 meses vencidos al mes anterior de la solicitud supere en 2 veces el promedio mensual del impuesto declarado en dicho periodo. Esto es algo que lo dispone particularmente, o lo dispuso en aquel momento la provincia de Buenos Aires, y fue replicado este sistema en el resto de las jurisdicciones. Bien, cada una de las jurisdicciones establece un límite ¿para qué? Para obtener el beneficio. Digo bien, beneficio. A ver, tengo saldo a favor, pido que me dejen de recaudar, y esa gestión es requerir un beneficio, sí. Para la administración es, vos querés beneficiarte, pero si tengo un perjuicio, más que un beneficio es buscar un reconocimiento inmediato, no. Para el fisco, no porque lo diga José Alanís, sino lo dice la legislación local. Esto es texto de la legislación local. Usted quiere un beneficio. Entonces, cuando vos querés un beneficio, cuando vos querés una exención, te miro por radiografía, ¿no? Te pido todas las vacunas. Bien, bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Está pensado de esta manera. Vos querés un beneficio, yo voy a revisar todo para darte ese beneficio. Un beneficio, pedir que me dejen de retener, que me dejen de percibir, que me dejen de generar perjuicio financiero, para los fiscos esa gestión es pretender un beneficio. Leyeron el texto y voy a la otra conclusión. Un saldo a favor, bien, se lo resumo. Por un determinado periodo, bien, el fisco son 2 meses antes, 3 meses antes, un año, bien,
porque fueron mutando y fueron cambiando, porque lamentablemente no todos copian exactamente igual, sino que siempre le hace un cambio. Estaría bueno que si se copian algo, que lo copien 100%, lo entiendo de una manera y lo aplico, porque todos se copian, no. Hay un sistema de copiar-pegar entre los fiscos, pero no, siempre no es igual. Por lo tanto hay que conocer cada uno de ellos. Ningún sistema de retención es similar al otro, ¿bien? Es similar al otro, cambian, parecen, pero no. Bien, ok. Leyeron el texto, hace referencia a que tengo que hacer una relación en un determinado periodo, donde por dicho periodo tengo que hacer una comparación de un saldo a favor que me generaron en ese periodo contra el impuesto que declaré o que determiné en ese periodo, y si el saldo a favor supera en 2 veces el promedio mensual del impuesto, sabemos lo que es un promedio, en dicho periodo, en este caso son 3 meses vencidos al mes anterior, 3 meses vencidos al mes anterior, o sea, también tengo que hacer esa cuentita. Si la ecuación supera el saldo a favor al promedio mensual del impuesto por dicho periodo en 2 veces, usted lo puedo estar atendiendo en base al saldo a favor. O sea, ¿qué necesita? O sea, ¿cumpliste con toda esa pauta? ¿Qué necesita? Entonces, la legislación me está diciendo, y esto, insisto, pasa en el ámbito de cada una de las jurisdicciones, que primero tengo que conseguir pasar por varias barreras para que efectivamente el fisco me reconozca algún tipo de beneficio. Bien, o sea, dicho de otra manera, decimos que hay un saldo a favor saludable, como diciendo, si vos no superás este límite, estás bien. ¿Viste? Como diciendo, tengo arritmia. No, pero si no superás los 180 golpes por minuto, está perfecto. No, pero tengo arritmia. No, vos estás bien. ¿No? Ah, bueno, tengo que acumular determinada presión, tengo que acumular para que el fisco diga, bueno, a ver, sí, dígame. Y es así. Por eso es que llamamos saldo a favor saludable, ¿bien? ¿Ustedes vieron en este texto el saldo a favor acumulado? No. ¿Qué importancia tiene el saldo a favor acumulado por cada jurisdicción? El CA es cada jurisdicción. Nada. ¿Qué me estás queriendo decir, José? Lo que entendés. Si yo tengo 20 millones de pesos de saldo a favor acumulado, ¿bien? Pero que en dicho periodo no cumplo por dicho periodo, porque en ningún momento la norma me dice, bueno, a la ecuación súmele el saldo a favor en beneficio suyo. No lo dice. Si en dicho periodo no entra en juego o no entra en la ecuación el saldo a favor, significa que puedo estar teniendo saldo a favor acumulado, pero si en dicho periodo el perjuicio no supera en 2 veces el promedio mensual, no tengo beneficio. La respuesta es así, no tenés beneficio. No tenés beneficio. Entonces, con esta clara, iba a decir exposición, pero remarcando esta cuestión, esto significa, contador, que si usted tiene un saldo a favor acumulado, por más saldo a favor acumulado, nunca lo va a posicionar de mejor manera que aquel que no lo tiene, ¿bien? O que aquel que tiene menos. Para romper el mito, como dice la publicidad, cuanto más incremento el saldo, el fisco en algún momento va a dejar de retenerme. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Comentario. Estuvimos en la mesa cuando Arba... Comentario, que se me viene a la cabeza el recuerdo, ¿no? Cuando Arba aprobó el sistema padrón, estuvimos en la mesa donde estaba el director en aquel momento de Arba, de la Dirección Provincial de Renta de Arba, y recuerdo que dijo, ahora que me vengan a pedir a la atenuación reducción, y guarda con aquel que no lo hace. O sea, entre nos dijo, si vos tenés saldos a favor y no me lo venís a reclamar, cuidado. Bien, cuidado, como diciendo, sabiendo que vas a ser verificado, no lo venís a hacer. O sea, no está bien visto, no está bien visto, contador público, que usted tenga un saldo a favor y no haga absolutamente nada, bien, porque a la espera, el mito que significa que el saldo a favor, lo digo por todas las jurisdicciones, traigo el ejemplo de Arba, podría traer el ejemplo de cada uno de los fiscos, pero
insisto, no, cuando digo algo de una jurisdicción no es que, sino que traigo como ejemplo. Ojo con tener saldo a favor y no hacer nada, porque de ninguna manera va a suceder que me dejen de recaudar. Todo lo contrario, se va a acelerar el sistema de recaudación. O sea, indefectiblemente hay que ocuparse a la altura del reclamo, ¿bien? A la altura del reclamo, no, a la altura de las acciones. A mí me gusta usar el término acciones. Acciones, debo accionar, ¿bien? Si no acciono, pierdo. Esta es una realidad, porque la solución, como vimos, por el pacto fiscal no va a venir, no vino nunca, y la acción desde la administración de oficio, reconociendo, no, pará, me estás liquidando, tenés un saldo a favor que supera el año del impuesto, dejá, tranquilo, este año no me pagues, ¿eh? No, de ninguna manera, no van a parar con los saldos a favor hasta que el contribuyente efectivamente accione. Saldo a favor no saludable, definición propia. Lo que superan el límite, ¿bien? O sea, como diciendo, bueno, acá tengo que hacer algo, ¿bien? Entonces el fisco te dice, ahí tenés problema de arritmia, sí, ahí sí, así que vení que te doy un turno, ¿bien? Básicamente es así. O sea, yo voy al fisco todo colorado, ¿bien? Todo colorado, porque, y créanme, esto lo veo en la práctica, lo veo a diario. El otro día estábamos resolviendo el saldo a favor con una provincia que de la nada pasó a 8 millones de pesos, estamos analizando la declaración jurada de enero y febrero se me está transcurriendo, o sea que seguramente si no logramos algo durante febrero, a fines de febrero tenía 20 millones de pesos de saldo a favor, y así de la nada. ¿Y cómo sucedió esto? ¿Cómo sucedió esto? ¿Bien? ¿Cómo sucedió? Y sucede. Y esto lo vemos a diario, o sea, permanentemente estamos siguiendo la situación de cada una de las empresas para que este perjuicio no prospere, ¿bien? Este perjuicio no prospere. Saquen la cuenta ustedes de 20 millones de pesos a saldo cero, a interés cero, ¿no? No tengo, y estoy hablando de un monto básico, elemental. Y en la situación es ideal, porque no se trata de que tenga un problema con un FICA o que tenga una determinación, que omití ser agente de retención, de percepción, que hay un reclamo, que hay un FIRE, que... No, estamos hablando de alguien que está perfecto, ¿bien? Perfecto porque nos consta. Y que automáticamente los sistemas avanzan de un sistema saldo a favor saludable a no saludable y un efecto rebote, ¿bien? Hoy mencionamos... Ustedes vieron en la otra exposición el efecto rebote, ¿bien? ¿Cuál es el efecto rebote? Que ustedes logren el mayor de los beneficios, pero cuando logran el mayor de los beneficios, que sería pagar impuestos, automáticamente los sistemas, sobre todo que funcionan a través de padrón, manda el rebote y automáticamente, como estás pagando, vas a recaudaciones bancarias. ¿No les pasa? Les pasa. Entonces tenemos que estar atentos que tanto rebotó, ¿bien? Que tanto rebotó para volver a bajar, esto como el pique del básquet, ¿no? Para volver a bajar el rebote, ¿bien? Porque de lo contrario, cuanto más alto está, pierdo la pelota, ¿bien? Básicamente esto es así. Los saldos a favor, cuando se exceden de manera exagerada con relación al impuesto, ¿se adecúan de oficio? La respuesta ya la dimos. Motivos que generan los saldos a favor. Y esto no vamos a hacer otra cosa que exponer lo que hemos enfrentado durante la práctica, durante todos estos años de trabajo, con relación a esto, ¿bien? Escenario general. Excesivo sistema de recaudación. Claro está. Una verdad que todos conocemos. Retención, percepción, liquidación, retenciones especiales, percepciones especiales, recaudaciones bancarias, percepciones aduaneras, medios electrónicos, pago a cuenta, y me está faltando alguno más que se acaban de aprobar. ¿Bien? ¿Bien? Porque la retención que me está haciendo Córdoba no es la recaudación bancaria que ustedes conocen, que es el CIRCREP, ¿eh? Es otra cosa. No es el CIRCREP la recaudación bancaria que me empieza a hacer Córdoba en base a las colocaciones financieras, ¿eh? Atención a esto. Hay algo más. O sea, esta lista continúa.
excesivo sistema de recaudación y, como dijimos, al no cumplir una pauta de territorialidad, esto de alguna manera se suman en cada jurisdicción, se suman. Incompatibilidad con el convenio multilateral. Claro que sí, hay una incompatibilidad clara, ¿no? Porque una cosa es de dónde me hacen la retención y otra cosa muy distinta es dónde voy a asignar los ingresos por esa venta. Sería ideal que se apareen en la asignación de ingresos con la retención, cosa que de esa manera tengo un coeficiente que puede soportar la retención que estoy soportando. Dicho va de paso, un porcentaje nunca supera el 1, una retención supera el 1. El pago de cuenta de Jujuy es del 1% para los contribuyentes del convenio multilateral, sinónimo de saldo a favor. Alícuotas de recaudación, claro, son excesivas, es lo que acabamos de decir. No respetan absolutamente nada. Si estamos hablando de que una base, un entero se divide en porcentaje, una alícuota de retención nunca es menor del entero. Siempre es del 1, del 2, del 3,5, del 3,6. Bien, en determinadas jurisdicciones. Base sujeta a la retención. Bueno, lo mismo, ¿no? Si no bajo la alícuota, no considero la base. Son contadas con los dedos de mi mano, y creo que me sobran bastante, cuáles son las jurisdicciones que al momento de establecer su sistema de recaudación dicen o establecen por legislación que debo considerar frente a la operatoria de un contribuyente del convenio multilateral el coeficiente asignado. Entonces la base no va a ser sobre el total, sino que esa base de pago, bien, o de factura, se reduce por el coeficiente que ese contribuyente le asigna a la jurisdicción, bien, son contadas las jurisdicciones, pero bueno, en aquellas jurisdicciones que así se establecen, estamos cuidando de que el del otro lado de la gente lo cumpla, bien, lo cumpla, porque lo contrario no es un problema de recaudación, no es un problema de consenso fiscal, es un problema de que el otro está aplicando mal un régimen de recaudación y me está perjudicando. Esa es otra tarea que hacemos a diario. Base, recaudaciones a los no contribuyentes, bueno. La norma establece la obligación de recaudar también a los no contribuyentes y la multiplicidad, que es lo que estamos apuntando, entre otras cosas, de que un sistema, de que una operatoria está sujeta a más de una recaudación. Bien. Motivos, causas particulares, o sea, ahí hablamos de los motivos generales, ¿no? Como diciendo, básicamente cuando tenemos que enfrentamos alguna nueva situación de algún nuevo cliente o abonado, digo, bien, ¿cómo arrancamos? Vamos a ver el análisis general y hacemos una revisión, bien, por cada una de las jurisdicciones, para ver si encaja en algunas de las situaciones, donde se denota el problema, bien, y corrigiéndolo puedo posicionarme mejor frente al saldo a favor. Casos particulares, bien, que esto también tenemos que revisarlo en los clientes y en los proveedores. O sea, ¿qué nos enfrentamos? Bien, calificación del riesgo. Dicho de paso, insisto, no es que me la agarre con la provincia de Jujuy, pero es la norma que aprobaron el lunes de esta semana. Jujuy dice que sanciones, paréntesis, pago cuenta Jujuy, publicada en el boletín del 16 de febrero y conocida. Es más, un diario importante o a nivel nacional la comentó, por eso que más o menos entiendo que más o menos todos están al tanto de lo que estoy hablando. Pago cuenta, sanciones. ¿Cuál es la sanción? 2 propias, ¿bien? Porque hay una impropia. ¿Cuál es? Propia, aprobar, ¿no? Insisto, todo es discutible, desde lo técnico, ¿no? Todo. Pero simplemente lo que hago es decirle lo que dice la norma, no porque entienda que va a prosperar, o no porque entienda que esté correcto. Primera sanción, si yo no hice el pago a cuenta, es una multa que equivale al monto del pago a cuenta. Segunda sanción, el decomiso. Es más, continúa diciendo, el fisco puede pedir la asistencia de la policía, de la autoridad, ¿no? Decomiso, déjame el camión acá. No, ¿te lo querés llevar? Llamo a la policía. Me imagino, ¿no? Pero que no le pase. Me imagino. Pero primero, te avisé, te cobré la multa. Segundo, decomiso. Tercero, propia. ¿Cuál es la impropia, José? El riesgo fiscal. Dice a su vez, te voy a poner en riesgo fiscal.
¿Y a cuál más le temo? También que el decomiso es un tema complicado, ¿no? Muy, pero muy complicado, lo conocemos mucho, tenemos mucho trabajo acá en la provincia de Buenos Aires con este tema, con el famoso COT. Ahora, el riesgo fiscal. ¿Qué es el riesgo fiscal? Y que me van a calificar el riesgo fiscal. ¿Y cómo es eso? Y casualmente la provincia de Jujuy tiene padrones por contribuyente. Ah, dijimos que ARBA. Y que hay más, sí. Una que tiene padrones es la provincia de Jujuy. ¿Esto qué significa? Que si entro en riesgo fiscal, me van a en alto riesgo fiscal por incumplir un pago de cuenta, me van a generar excesivas alícuotas de retención y percepción máxima, lo que automáticamente genera saldo a favor. O sea, que mi problema es saldo a favor, o sea, que el pago a cuenta, ¿qué significa? Saldo a favor. O sea, ¿vemos cómo llegamos al saldo a favor? Por no conocer una disposición y no cumplirla. ¿Y cuándo es? Y bueno, ¿y cómo hago para conocerla? Y hay que seguir la legislación local indefectiblemente. Este es el precio. ¿Para qué? Para no tener saldo a favor. Insisto, traemos a consideración el pago a cuenta de Jujuy, porque es lo que sucedió el lunes. La semana que viene traigo a consideración otra obligación, ¿bien? Que se va a aprobar seguramente en el transcurso de la semana. Básicamente, así estamos en materia de tributación local. Incumplimiento de la obligación tributaria detectada por el fisco. Sí, caso Misiones, ¿no? Si hemos trabajado con Misiones. ¿Y cómo estamos trabajando con Misiones? ¿Qué pasa? Esto no lo iba a decir, pero haciendo una defensa de un contribuyente frente a una determinación de omitir actuar como agente de retención y de percepción, se hace todo un relevamiento de los clientes y proveedores que operaron y hemos advertido que la gran mayoría de los proveedores y de los clientes dados de alta en la provincia de Misiones no son agentes. Diciendo, es inmenso acá lo dejo. Bien, porque no quiero dar más pistas. Incumplimiento de la obligación de ser agente. La gran mayoría, y tenemos ahí una edición que hicimos en la casa, en el Consejo, allá por el 2021, después de la pandemia, recuerdo, en un salón lleno, que hablamos de las obligaciones de ser agente de retención por el mero hecho de superar determinado nivel de ingreso. ¿Ustedes hicieron este control? Créanme que hay 10, 11, 12 jurisdicciones que establecen por el mero de superar determinado nivel de ingreso, son agentes. ¿Hicieron este control al año? Nosotros no tuvimos vacaciones, porque hay que hacerlo. Y si vos omitiste una obligación de ser agente, te va a pasar los saldos a favor, entre otras cosas. ¿Por qué? Misiones en este caso hace recaudaciones bancarias, y es todo por un incumplimiento, ¿bien? De una obligación tributaria. O sea, ¿es problema del pacto fiscal? ¿Es problema de los fiscos? Acá hay una obligación que se omite cumplir. Más allá de que alguien podrá decir, no, pero es ilegal o es inconstitucional. ¿No? Yo esto lo tengo que resolver ahora. La idea no es que me provoquen el daño, para luego me pidan disculpas, porque si desde el daño a la disculpa pasan 7 años, el daño es irreparable. ¿Bien? La solución es ahora. Y si yo puedo solucionar vía cumpliendo una obligación tributaria un enorme problema futuro, creo que no lo puedo desconocer, y ahí está la responsabilidad del profesional. ¿Bien? La indebida aplicación de los sistemas de recaudación, la procedencia, base, alícuota, ¿bien? Y demás. Y esto sí pasa, me ha pasado de empresas de primera línea que aplican mal los sistemas de recaudación. ¿Bien? Entonces tengo que, en representación de un cliente de la empresa, de un abonado, de la consultora, decir, no, y explicarle. Bueno, sí, lo vamos a hablar con el departamento de impuestos. Y después, y sí, ¿qué va a hablar? Si no me dice esto y esto, ¿por qué me hace lo otro? Bueno, sí, perdón, devolveme todo lo que se hizo de más, porque también es esta es la otra cuestión, ¿bien? Y es un caso que nos pasó este mes, y si hay de una empresa importante, la empresa de la provincia de Santa Fe, con otra empresa más importante aún, que era su proveedor exclusivo, y sí, cuando vimos el desbarajuste que provocó una percepción,
analizamos, entre otras cosas, y che, pará, a ver, mandame una factura, revisamos cómo están aplicando. No, están aplicando totalmente mal. ¿Tuvimos que hacer un escrito? Sí, lo va a elaborar la gente, sí, se lo pasamos al departamento de impuestos para... Y no, me va a dar la razón, no tengo la menor duda. Ahora, ¿qué me vas a decir? ¿Corrijo de la mano? No. Corregí del momento cero. Que esa es la discusión que tengo que resolver cuando me voy de acá. Desde el momento cero, porque el que te equivocaste fuiste vos. Bien, vos aplicaste un sistema mal de recaudación. Ahora, ¿cuánto estamos a la altura de hacer este reclamo? Porque correctamente esto es así. Porque, ¿por qué me vas a dejar un saldo a favor durante un año perjudicándome a mí si el error fue tuyo? Pero ¿qué sucede? No nominan a gente, ¿qué hago? Empiezo a retener, a percibir, dame la alícuota. No. Nadie, hay que analizar el sistema de recaudación. Porque también pasan estas cosas, entre nosotros nos estamos matando. Del momento en que yo aplico un régimen de retención a todos. No, ¿por qué a todos? No, alícuota general a todo. No, ¿por qué a todo? No, la base, no, ¿por qué a todo? No, porque tengo que sistematizar. Claro, ese es el tema. Ahora, la tarea y la realidad, ¿cuál es? La gente que hace va a aplicar a todo de la misma manera y por la duda de más. Ahora, lamentablemente es así, porque nadie analiza de manera acabada a priori de establecer un régimen de retención. Si hablamos de un régimen de retención de ganancias, creo que todo el mundo lo analiza porque son 20 artículos y son 20 artículos. Bien, en cambio, si hablamos de un sistema de recaudación de ingreso bruto, no son 20 artículos, son mucho más y es mucho más complejo y creo que, hacelo y después vemos. O sea, como diciendo, esto es prueba y error. Aquel que se queja, a través del que se queja se aprende, ¿no? Y es así, lamentablemente, esta es otra realidad, pero es nuestra, es nuestra y no le podemos echar la culpa a ningún consenso fiscal. El alta de actividad, bien, acá tengo en consideración algo que particular que pasa en la provincia de Tucumán, ¿no? En paréntesis, ¿no? En algún momento hicimos recuerdo el famoso SIAPRE, que estamos utilizando en Tucumán y Dios quiera que se termine derogando. No quiero dar buena noticia, pero ojalá que sí y esperemos que suceda. Ahora bien, me están llegando mensajes. Bien, ok, esta es una realidad. Bien, Tucumán, ¿qué pasa con Tucumán? Tucumán lo que está haciendo en la práctica es, en la práctica, dentro del ejemplo, es, yo simplemente lo tomo porque es una metodología que aplicó la provincia de Tucumán y la veo con toda claridad en la práctica y digo, esto no está bien. Si yo me doy de alta en Tucumán, automáticamente aparezco en los sistemas de retención y de percepción y yo puedo reclamar luego de un determinado tiempo. O sea, empiezo pagando. No hay forma de acelerar la exclusión. Empiezo pagando, ¿bien? Esta suerte de alta de Tucumán lo hemos visto y a veces tenemos que esperar un periodo bastante prolongado para empezar a recuperar el saldo, ¿no? Y esto está bien, no, realmente no está bien, pero es el sistema que impone la provincia de Tucumán. El alta de oficio Chubut, eso es un tema bastante delicado porque Chubut ya está haciendo una consideración importante desde la suerte de la presencia digital. Bien, esto también lo abordamos en una conferencia en la casa y esto es algo que se ha pronunciado o profundizado, mejor dicho, el año pasado y seguramente se va a seguir haciendo, como vamos a ver a continuación al final de la charla. Efectivamente se está haciendo eco esta suerte de la presencia digital y Chubut en particular está exigiendo la inscripción, bien, de lo contrario, frente a indicios de presencia digital en la jurisdicción. De lo contrario, aparece la figura de la inscripción de oficio, porque sepamos que cada uno de los fiscos tiene normado esta posibilidad de inscribirte de oficio, bien. La provincia de Buenos Aires tiene en su norma, y esto está previsto, si no me recuerdo, en la 64-2010, que si tengo alguna discusión con la administración, o sea, si yo no me allano, me excluyen de los sistemas de atenuación o reducción. Lo digo porque está previsto en la legislación. En la práctica no me ha pasado, pero indefectiblemente esto no debería, digamos, esto es plenamente cuestionable, bien,
porque yo tengo derecho a hacer una defensa frente al fisco y esto no me tiene que implicar el no beneficio, ¿bien? Frente a un importante saldo a favor, que es obtener una atenuación, reducción o la aprobación de una disconformidad, ¿bien? Bueno, ahí estoy exponiendo los otros motivos, ¿bien?, que hacen a la suerte de los casos particulares, de la suerte de por qué genera saldos a favor, ¿no? La recaudación bancaria no coparticipable. ¿Cuáles son estas? Por un lado está el CIRCREP, sí, bien, pero hay otro sistema de recaudación que prevé en cada uno de los fiscos que no es coparticipable, que no es el CIRCREP, bien, sepámoslo. Entonces, y esto es algo que lo pueden aplicar los fiscos cuando quieran, y es una forma por el cual pueden de alguna manera sancionar severamente a alguien que por otras cosas no cumple una obligación tributaria, no cumple con un requerimiento o con documentación que le exige, o hay una inscripción de oficio que nunca se le dio importancia, bien, o se opera en la provincia, fue intimado y nunca hizo absolutamente nada. Sepamos que si bien el sistema del CIRCREP administrado por la Comisión Arbitral demanda de que no todo puede ser para una sola jurisdicción, para los contribuyentes del convenio multilateral, claro está, existen otros sistemas de recaudaciones bancarias que son locales, a lo que denominamos no coparticipables, y de esta manera se quedan con el 100% de la recaudación de la bancaria, ¿no? Ejemplo claro, la provincia de Misiones, por ejemplo, ¿bien? Y las acciones deliberadas de los fiscos vía padrón de contribuyentes. ¿Cuáles son las jurisdicciones que tienen padrón de contribuyentes? Esta suerte de padrón que te dice que por cada quit hay una alícuota, ¿no? No aquello que me dicen quiénes son contribuyentes o quiénes son agentes, sino aquel que por quit me dice qué alícuota de retención, qué alícuota de percepción. ¿Cuáles son las jurisdicciones? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, la Provincia de Córdoba, la Provincia de Tucumán y la Provincia de Jujuy. De 24.5, bien, de 24.5. El resto, me imagino, en algún momento hubo una intención de parte de Misiones, pero no prosperó, pero el resto me imagino que no lo tienen, es mi opinión en particular, porque no pueden, bien, porque créanme que a estas jurisdicciones le viene como anillo a dedo la posibilidad de simplemente subir una alícuota y generar saldo a favor, bien, en determinadas circunstancias. Esperemos que sea así. Pero básicamente son a las cuales hay que estar sumamente cuidando los padrones y revisando los padrones permanentemente para adelantarnos, bien, para que lograda o generada esta suerte de saldo a favor indebido o no saludable, iniciar las acciones para volver a un saldo a favor, en primer lugar para detener el incremento y para empezar a lograr un saldo a favor saludable, como definíamos al principio. Y la acción de un fisco vía padrón de contribuyente, que claro, esto indefectiblemente, si el fisco pretende, lo voy a decir contra la letra, de alguna manera, frente al no acceder a una pretensión y recurrirla, atacar a un contribuyente por la cual podría deliberadamente iniciar una alícuota mayor, y bueno, y obligarlo, generar saldo a favor y obligarlo al fisco, al contribuyente, a iniciar las pertinentes acciones. Contribuyente no inscripto, bien, esta es la otra cuestión que no quiero dejar de pasar, porque esto es algo que se va a dar, o que se está dando y que calculo que se va a generalizar, que se está dando con toda claridad. ¿Esto qué implica? Que como dijimos, desde el 2007 existen disposiciones locales que establecen que también los no inscriptos son pasibles de retención y de percepción, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? 2007, dijimos bien, de la mano de la Resolución Normativa 70-2007, en este caso de la Provincia de Buenos Aires, situación que fue efectivamente replicada por la mayoría de las jurisdicciones, decíamos en algún momento, ahora son por todas las jurisdicciones establecen esta condición. Ustedes deben tener en cuenta, y esto es un tema que merece otra charla, que si un cliente o una empresa que ustedes administran soporta una recaudación de una jurisdicción en la cual no está dado de alta, es un
enorme problema futuro, ¿bien? Es un enorme problema futuro. Es algo que indefectiblemente hay que ir a solucionar. Mejor dicho, hay que salir disparado a solucionarlo, ¿bien? Porque si a algún fisco le entra una recaudación de una CUID que no estaba de alta, el fisco tiene todo el derecho de hacer la inscripción de oficio y atacar a dicho contribuyente, por así usarlo, por ser el término, permítanme el término, para que, porque entienden que ahí hay una, no una omisión, una defraudación prácticamente del momento en cómo te ataca, y entre otras cosas, con sistema, no entre otras cosas, o sea, el modo ideal, como todos sabemos, es a través de los sistemas de recaudación. Pues esto es muy importante tenerlo en cuenta. En base a la práctica vamos a exponer cómo se resuelve, o sea, teniendo todo, ¿no?, analizado esta situación, conociendo general, particular, los motivos que generaron y detectado cada uno de los problemas y corregido cada uno de los problemas e iniciado las acciones en cada uno de los fiscos, bien, nos encontramos con esta realidad, bien, blanco sobre negro. ¿Cuál es el mecanismo que debo tratar frente a un saldo a favor? Una primera opción será la contención, una segunda opción será la reducción vía su utilización y una tercera alternativa es la compensación, transferencia o recupero. Bien, normalmente cuando analizamos esta situación, ¿en qué nos basamos? Sobre todo en el costo-beneficio, sobre todo en el costo, lo necesario para lograr aquello, y también, claro, está en los meses, bien, en los tiempos de recupero. Normalmente, promedio, y creo que esto está de alguna manera menos que más, en un plazo de 18 meses, si logro el recupero, las alternativas es la A y la B. ¿Qué significa? La contención. Lo primero que debo procurar es la contención. ¿Qué significa? Que el saldo a favor no se siga incrementando. Bien, estamos hablando de un saldo a favor que no es saludable, que supera los límites previstos por la legislación. Por lo tanto, cada una de las legislaciones de cada uno de los fiscos me da la posibilidad de iniciar las acciones. Debo iniciarlas en procura de, primer éxito, la contención. ¿Qué significa? Que no lo recupero, pero no se incrementa. Bien, o sea, que las retenciones y prestaciones futuras en los próximos meses va a ser equitativo o equiparable o similar al impuesto al anticipo de cada mes. ¿Esto qué significa? Que prácticamente logré congelar el saldo a favor que se incrementa. Hecho esto, y a veces en un buen trabajo no solamente se logra congelar, sino que se logra que en los próximos meses las retenciones y prestaciones sean menor del anticipo del impuesto. Y esto me va a permitir a mí utilizar el saldo a favor acumulado y de esta manera lograr un recupero del saldo a favor vía utilización. Tiempo ideal, en un plazo razonable, digo, y esto yo lo proyecto en el tiempo, trabajándolo permanentemente, permanentemente no es lograr esto y quedarme, no, permanentemente. Es un plazo que si yo logro, y esto hay que analizar en cada uno, esto, resolverlo en un plazo de 18 meses, estaríamos, y obviamente, en un problema que tengo el día de hoy, y la idea está en que esto no se genere nuevamente, y sería la alternativa ideal, ¿bien? Una contención y una reducción, ¿bien? Ahora, hay saldos que nos llegan que es imposible, por más reducción o contención mejor obtenida, el saldo se recupera en 70 meses, en el mejor de los casos. No puedo. Bien, entonces la alternativa será la A, claro, el saldo a favor, tengo que procurar que no se incremente, para lo cual revisar toda la situación del contribuyente, en el fisco que tengo saldo a favor y por qué no también en los que no tengo, porque indefectiblemente esto va a suceder, pero también tengo una suerte de la otra alternativa, que es lograr la compensación, bien, la transferencia, si los fiscos así lo permiten, o el recupero, bien. Sepamos que todos los fiscos, por una condición, iba a decir lógica, ¿no?, pero legal, bien, dicho de otra manera,
todos los sistemas de recaudación que exceden una obligación principal son técnicamente viables o legales o están dentro de la ley. Sí, en la medida en que exista la forma de recuperar, ¿bien? La demanda de repetición, la demanda de recupero, la devolución, cada fisco le da su nombre, pero existe una vía donde el contribuyente acciona, para lograr el efectivo cobro, bien, la transferencia de ese saldo a favor. El efectivo cobro o transferencia genera un interés, bien, un interés muy pero muy bajo, que también está cuestionado judicialmente para que se reconozca en la actualidad intereses acorde al del mercado. Lo que se hace es primero lograr el recupero, se cobra el dinero, cuando aparece la resolución, luego de haber cobrado, se inician acciones complementarias en procura de que el fisco, que llevan años, claro, que prosperen, en procura de que el fisco, hasta ahora no vi ninguna, pero bueno, se está reclamando, en procura de que el fisco efectivamente, normalmente el contribuyente cuando cobra capital ya se siente conforme, aliviado, como diciendo, bueno, están asombrados, porque diciendo, ¿cómo puede ser? Bueno, no se hace otra cosa que ejercer su derecho. Básicamente, y como decía un profesor en la facultad, me decía, ni un peso más ni un peso menos. Bien, si a mí me reconoció un saldo a favor luego de 2 años, ese saldo a favor, porque lo prevé en la ley, me tiene que hacer un reconocimiento en base a los intereses. Sí, me generan un interés. Hemos visto varias cosas absurdas, como diciendo, los intereses no se generan desde el momento en que reclamo, sino desde el momento en que se aprueba el saldo a favor, bien, porque yo amerito un saldo de reconocimiento, o porque hubo un problema de firma, no te reconozco el saldo a favor, entonces siempre los intereses, entonces tenemos que, porque los intereses es un factor importante y bueno, tenemos que seguir por la línea judicial el reconocimiento de los intereses. ¿Qué pasa con el recupero del saldo a favor? Claro que en la compensación no hay intereses, ni en la transferencia hay intereses. Bien, ¿qué pasa con el recupero del saldo a favor? Ojo que prescriben, bien, básicamente es así, los fiscos no fallan, hacen bien la cuentita, y si hay 300 millones de pesos, pero están 150 prescriptos, te reconozco los 150 y el resto queda adentro, bien, y hay que iniciar, y a veces, por un tema de cómputo, de prescripción, Código Civil anterior, Código Civil y comercial actual, se puede estar planteando una acción judicial para que efectivamente lo que el fisco entendió crédito prescripto a favor del contribuyente, esta sea reconocido por el fisco, pero bueno, vía orden judicial. ¿Cómo se logra A y B? Bueno, no es nada más que todo lo que hemos dicho, ¿bien? Que todo lo que hemos dicho. No lo voy a repetir, está perfectamente escrito, sobre todo ahí me quedo con el último agregado, ejecutar la debida acción administrativa y judicial. Demanda de repetición, demanda de recupero, ¿cómo se logra? Bien, iniciando la acción. Indefectiblemente, esto está reglamentado en cada una de las jurisdicciones. Sepamos que existe una orden legal o un procedimiento técnico que cada uno de los fiscos aplican. Si hablamos de pedir una atenuación, una reducción, lo categorizamos como beneficio a pedir. Imaginen ustedes si yo pido que me devuelvan el dinero, ¿bien? Yo siempre hago una comparación que suena fuerte, pero es la que mejor, a mi juicio, le cabe. Esto es como el aparato digestivo. Los fiscos están acostumbrados a cobrar, no a devolver, ¿bien? La acción de devolver genera toda una convulsión en el cuerpo, ¿no? ¿Recuerdan alguna? Son feas, sin lugar a duda. Y eso es lo que le estamos pidiendo al fisco cuando le pido que me devuelva el dinero, una convulsión en el cuerpo, porque no estoy acostumbrado. Además, hasta algunos te dicen, no sé cómo hacerlo. ¿Bien? Mentira, saben cómo hacerlo, pero esto es así. Y previo a una devolución, indefectiblemente van a verificar el saldo a favor. ¿Qué querés que vos que te devuelva? No, el saldo a favor que tengo en la declaración jurada de 10 millones de pesos. Yo no sé si eso es válido. ¿Cómo que no es válido? Si son retenciones o prestaciones, bueno, hay que verificarlo. No solamente las retenciones o prestaciones soportadas, bien, sino, ¿qué otras cosas? La alícuota impositiva, quiero ver si me aplicaste bien la alícuota impositiva por los 5 últimos años no prescriptos. Quiero ver la base, no,
me adelanté un poquito. Lo tenía detallado. Bien. Quiero ver la base del impuesto, quiero ver la alícuota impositiva que aplicaste, quiero ver las retenciones o presiones que te tomaste, bien, entre otras cosas. Quiero ver la base imponible, cruzamiento con AFIP, quiero ver el armado del coeficiente, a ver si no me asignaste menos ingresos o menos ventas. Quiero ver las retenciones o presiones computadas, siempre aparecen algunas que tomé y que no le ingresó la gente y me la bajan de la determinación. Quiero ver el cumplimiento de las obligaciones tributarias, claro está, como agente de retención o percepción, ¿bien? O sea, nunca inicien una demanda de recupero de saldo a favor sin haber revisado si no omitieron actuar como agente de retención, porque ustedes van a reclamar 10, se van a dar vuelta y el fisco le va a reclamar 30, ¿bien? Porque van a revisar y frente a un incumplimiento van a decir, no, yo no te puedo devolver el saldo a favor porque vos no cumpliste con tu obligación de ser agente. Entonces automáticamente fui a buscar 10 y termino pagando 30, ¿no? Esto no es para que suenen temeroso la acción, simplemente hagámosla con conocimiento, ¿bien? Y previo una revisión acabada de la situación del cliente, de la empresa, de quien fuere. El plazo, esto lo decíamos hasta el año pasado, ¿no? Todos sabemos la situación que están en la situación país y de las provincias, y esto de alguna manera cada vez se complica un poquito más, pero insisto, un plazo razonable que manejamos hasta la fecha son 2 años, bien, para el recupero. Lleva tiempo y como siempre le digo al cliente, iniciamos un recupero, estamos a disposición del fisco. Cuando a vos te llega una verificación, un requerimiento, lo que fuere, hay que cumplirlo. Si te sean 10 días, tardamos 5. Bien, porque no se trata de tardar más y pedir un plazo, porque el que se está perjudicando sos vos, porque no es una acción del fisco hacia el contribuyente, sino del contribuyente hacia el fisco. El contribuyente demanda a la administración para el recupero de saldo a favor, ¿se entiende? Entonces, si yo demando, tengo que estar a disposición de que si alguien me exige los comprobantes, me explique esto, me explique lo otro, lo que fuera, uno toma un recupero con el compromiso de la empresa y yo cuando te pida algo, me lo das. Sí, va a haber una persona, listo. Entonces, viene un requerimiento, dámelo. Y no espero los 5 días, los 10. Al día siguiente lo estoy contestando. Y a la semana siguiente, ¿y qué pasó? ¿Lo viste? ¿Tenés alguna duda? Cambia la figura, ¿no? Porque, insisto, el que demanda es el contribuyente. Y por último, presencia digital. No lo quiero complicar un poco más. Es un tema que merece una suma atención. Consenso Fiscal 2021. Esto es algo que prácticamente nadie habla, pero en realidad sucede. Lo están aplicando. Bien. Entonces, porque no es un tema que sea cómodo. Para nadie. Tengamos en cuenta la presencia digital. Esto se aplica a partir del 2021. Cada uno de los fiscos se están ayornando con esta suerte, que implica el cambio desde un sustento territorial que ameritaba tener un gasto efectivo en una jurisdicción para ser contribuyente, a un cambio radical que implica el operar con un contribuyente domiciliado en determinada jurisdicción. Claro está, siempre y cuando se hagan operaciones a través de medios electrónicos. Pregunto, ¿quién no hace operaciones a través de medios electrónicos, no? En la actualidad, ese sería otro perro verde, encontrarme con una empresa que no opera a través de la web. Bueno, y vale suyo, Mercado Libre. Bueno, acá estoy terminando con la exposición. Las consultas que tengo. Bien. Vamos a elegir algunas que sea más bien genérica para todos, y el resto, bueno, ahí tienen la dirección de mail si quieren. Alguien pregunta, hace más de un año que estoy solicitando el saldo a favor en AGIP, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sé por la página solicitando la opción de devolución, sí, perfecto, me piden cosas por mail, ¿cómo puedo agilizar? Y bueno,
La JIP normalmente pide cosas por mail. O sea, hoy por hoy el domicilio fiscal postal no existe más. La JIP pide cosas por mail. También hubo un cambio en la parte de la JIP, y esto a tener en cuenta, porque siempre tenemos un mail de cortesía. Ya no disparan el mail de cortesía, sino que cae en el domicilio fiscal electrónico. Es condición también dentro de la materia de impuesto provincial, impuesto local, el evaluar semanalmente el domicilio fiscal de cada uno de los fiscos, porque indefectiblemente ahí pueden pasarse los plazos. O sea, básicamente, si a mí la JIP me hace un requerimiento, tras un recupero de saldo a favor, y yo no cumplo, y me da un plazo de 15 días, y yo no lo veo, porque no lo cumplo, lo que fuere, el fisco puede perfectamente mandar archivo esa demanda. Porque, insisto, es una demanda que yo le hice al fisco. Si el fisco me pide información y yo no la cumplo, el fisco perfectamente, frente a la omisión o al incumplimiento en pos de verificar el saldo a favor, manda archivo a la determinación. Significa alpiste, perdiste, perdón por el término tan viejo, pero esta es una realidad. ¿Bien? Por eso es que la figura cambia. El fisco no me va a venir, por favor, dame esto. No, el fisco va a procurar desde el momento en que se inicia la demanda que no prospere. Y una de las formas que no nos puede pasar es frente a una omisión de cumplimiento. ¿Bien? Bien, sí, te piden por mail y hay que responder a dicho mail. Normalmente esto es muy común, hay que responder al dicho mail. Lo que pasa es que técnicamente, y esto no en todos los casos, pide el mail, reconoce el saldo a favor, pero no prospera para el recupero. Entonces ahí es donde hay que insistir, vía administrativa, pronto despachos y demás, agotando la instancia y a veces hasta recurriendo a una acción de amparo, ¿bien? A una acción de amparo. Para que quede claro la acción de amparo. Y yo creo que con esto estoy respondiendo todas las preguntas en base al recupero. Yo no hice un recupero, el fisco es condición sine qua non para que prospere el recupero, que lo pruebe, ¿bien? Pasamos por toda la revisión que mencionamos y me aprueban el saldo a favor. Ok, está aprobado y de alguna manera, y normalmente luego del cumplimiento de los requerimientos, si la gente no ve observaciones, si la ve, la pide y me pide ajustar, ¿bien? Pasa, como diciendo, che, hay retenciones y percepciones que no están, me piden los comprobantes, yo me doy cuenta que los comprobantes no lo tengo, entonces automáticamente van a prosperar. Otro caso, no, el coeficiente lo corrijo. Entonces, ahí entramos en una tarea de decir, bueno, no, me equivoqué o hay algo que no corresponde. Bueno, por ejemplo, vamos a algo que puedan entender todo. Retenciones que me tomé, que no tengo el comprobante. Me piden el comprobante y no lo tengo. Y casualmente me piden los comprobantes, casualmente los fiscos me piden los comprobantes de retención que no tengo. ¿Por qué? Porque la gente no lo pagó, ¿bien? Y yo me lo tomé, vaya a saber por qué. Entonces no lo tengo. Entonces, básicamente en eso tengo que acelerar. No decir no lo tengo, no contesto. No contestar, mirá, se perdieron, no lo tengo, ajustalo. Bueno, ok. ¿Qué hago? ¿Rectifico? Y normalmente no. El fisco sabe de qué esta porción de retenciones que vos tenés computada como tu declaración jurada no la vas a tomar. Entonces, en base a eso, lo que hacen es restarla del monto que me van a reconocer. ¿Bien? Como también ha pasado, caso en particular, escúchame, dame la patente, tenés patente de me debes patente. Bien, un ejemplo. Bueno, si querés te la compenso con el saldo a favor. Bueno, compensarla. Entonces, para compensar la patente tienen que hablar con la gente de patente, con las habilitaciones, con todo el otro. El otro tiene que aprobar qué debe, cuánto es el monto que debe. 3 años tarda. No, debo patente, tranquilo, voy y la pago. Ya la pagué, toma el comprobante. Bien, porque también, si yo, a veces es más lógico allanarse para lograr el recupero que entrar en una suerte de compensación que no se logra nunca. Bien, porque el fisco te dice, yo tengo todo el tiempo. Sí, es verdad, tiene tiempo, no todo, pero tiene un tiempo para discernir la procedencia y entre esa procedencia lo que se evalúa es que no tengamos ningún incumplimiento. Por lo tanto, insisto, como hablamos, les comenté hoy, hay que accionar, che, te lo envié, lo recibiste, lo necesitas algo, lo que fuere, bien. Hay un plazo que es perentorio, bien, en el cual prospera un pronto despacho. Por lo tanto, evalúa la demora, porque yo le envié el último mail en noviembre del año pasado, terminó el año, en agosto del año pasado, terminó el año, te fuiste de vacaciones, volviste, pero realmente razonablemente hay una demora. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se inicia una suerte de pronto despacho. El pronto despacho puede prosperar, puede que no. El no respuesta frente a un pronto despacho me habilita que a una instancia judicial, básicamente. ¿Cuál es la instancia judicial? El amparo.
bien, la acción judicial, bien, o sea, una vez que yo agoto la instancia administrativa en el cual no tengo ningún tipo de respuesta que me puede estar pasando, existe una acción judicial, bien, que es el amparo. ¿Y el amparo qué es lo que hace? ¿Ordena a que aquí pague? No. El amparo es llamado por teléfono a rentas. Escúcheme, ¿por qué no resuelve esto? Entonces el fisco tiene que resolver, de lo contrario estaría incumpliendo una orden judicial. ¿Cuál es la orden judicial? ¿Pagar? No. La orden judicial, resolver. Bien. Y normalmente así se prospera con la demora del fisco. Pero insisto, paso por paso. Reclamo, responder los requerimientos, agotar la instancia de revisión, bien, comprobar que efectivamente está agotada, agotar la instancia administrativa vía pedido de resolución, llamado o conocido por todos como pronto despacho. Debe pasar el plazo perentorio para que efectivamente el pronto despacho esté configurado el incumplimiento, para que el juez vale, ¿no? Porque si a mí un amparo me sale en contra, el que paga la cuota es el contribuyente y no el fisco. El amparo no hay que saber, cada procedimiento tiene cada juez tiene sus consideraciones, hay que conocer la jurisprudencia a los efectos de no equivocarnos con los plazos, bien, porque esto está en la jurisprudencia local de cada uno de los fiscos que dicen qué plazo se tiene que cumplir para que prospere un amparo. Cuando prospera el amparo, los fiscos normalmente, es de entender, y esto sucede, responden la orden judicial y resuelven bien la demanda de repetición oportunamente iniciada. Es un trabajo engorroso, bien, por eso, y de alguna manera amerita una especialización al recupero, pero por eso iba a decir la clase, ¿no? En algún momento fuimos docentes en la universidad, en la amada Universidad de Buenos Aires, ya no por una cuestión de tiempo. Ya no se puede estar en la iglesia y en la calle, ¿no? Al mismo tiempo. Por eso es que te doy herramientas para no generar saldo a favor, porque el generar saldo a favor es realmente una batalla y amerita estar especializado al respecto, porque hay que cumplir determinada pauta, porque hay que apoyarse en la acción judicial para que el fisco, lamentablemente, en la mayoría de las jurisdicciones, lamentablemente, puesto no debería ser así, hay que apoyarse desde las acciones judiciales, insisto, no para que ordene el pago, sino que para que ordene la resolución de la demanda oportunamente iniciada. Bien, bueno, voy a pedir que los mails, las consultas que me llegaron me la envíen por mail, para no extendernos tanto. Ya estamos prácticamente en las 2 horas de exposición, no me quiero extender mucho más. Agradezco la atención y que esto lo puedan, sobre todo, y que entiendan mi intención, ¿no? Que es orientarlo de la situación en la cual estamos cuando enfrentamos un saldo a favor. Y esto hay que ser, y que la problemática, si la tengo, se puede generalizar y se puede profundizar. Creo que sea esta suerte de conferencia el cambio para que ustedes entiendan la situación y que logremos el precio para no pagar el costo. Bien, bueno, muchas gracias, que tengan un buen día y bueno, y sobre todo un muy buen año. Sigan los avisos de la casa, de mi casa, del Consejo, que seguramente pronto, espero que sí, se den las fechas, ya las tengo las fechas en realidad, para encontrarnos todos los meses en una edición de tributos locales. Bien, muchas gracias y hasta siempre.